Yo le agradezco al analista que esté en la línea con nosotros. Muchísimas gracias, Pedro. Y lo que sorprende es ver cómo de un día para otro parece ya no generar mayor escándalo la presencia de personas directamente vinculadas con el Movadef y con Sendero Luminoso en las altas esferas del gobierno. Muy buenas noches. ¿A qué podría deberse, Pedro, lo que está ocurriendo, esta permeabilidad que vemos desde el Congreso y desde la propia sociedad? ¿Cómo estás, Mávila? Buenas noches. Efectivamente, tienes mucha razón en indicar de que estos casos de personas relacionadas con el terrorismo, si ingresaban, por ejemplo, hace algunos años al Congreso de la República, era todo un escándalo. Pero ahora estamos viendo que no solo se presentan de visitas, también trabajan como funcionarios, y en el Ejecutivo están también en el Congreso de la República y no pasa nada. Y este señor obviamente tiene larga trayectoria dentro de la misma organización del Movadef. El Movadef nace el 2010, como ya N veces lo ha anunciado la Dirección contra el Terrorismo, la DIRCOTE, por orden expresa de Abimael Guzmán. Todos esos documentos de puño y letra se han encontrado en la celda de Abimael Guzmán. El 2010 ellos tenían pretensiones de presentarse a las elecciones, por lo tanto de reuniones clandestinas cambian y hacen, digamos, una reunión relativamente abierta. Entonces levantan acta y en esa acta aparece el nombre de esta persona como responsable del comité electoral, donde nace... Hugo Tito Rojas, la persona que ha visitado hoy la PCM. Efectivamente, entonces, y en la dirección de este señor, en la asamblea eligen a la nueva junta, a la primera nueva junta directiva del Movadef, con todos sus integrantes, donde salió electo el fallecido Manuel, uno de los abogados del señor Abimael Fajardo, Manuel Fajardo, claro. En ese proceso Movadef elige a Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, abogados del terrorista y líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán. El 28 de noviembre, en efecto, de ese año, el que usted menciona, 2010, Tito participa de una reunión motivada por la elección del primer Comité Ejecutivo Nacional, y él es designado presidente del Comité Electoral, es decir, la persona que tenía a su cargo la inscripción como partido político de Movadef, quien tenía que hacerse cargo justamente de ese tránsito a la actividad política del pensamiento Gonzalo. Efectivamente, Mávila. Podrían decir de que fue una persona que estuvo por ahí y que lo invitaron a la reunión, pero en el lenguaje senderista ellos nunca llaman para casos importantes a ninguna persona invitada. La persona invitada puede estar atrás de ellos, pero nunca adelante. De modo que todos los dirigentes que participaron en ese entonces eran de la línea misma que nacieron por dirección misma de Abimael Guzmán. Posteriormente empiezan a hacer otros frentes de fachada. Recuérdese que en aquellos años, en los años siguientes, ellos pretendían presentarse como partido político con el Movadef. Fue rechazado por lo menos hasta más de 3 oportunidades. Pero luego en el camino ellos cambian toda esa estrategia. Se dan cuenta que era error presentarse como tal y llevando como línea básica el pensamiento Gonzalo. Producto de ello es que nace otra orden de Abimael Guzmán de sacar otro frente de fachada. Ahí nace el CONARE. Y el CONARE, cuando nace, también cometen otro error de designar a la persona muy identificada con el partido del PSP Sendero Luminoso, al señor Huaynalaya, que era de paso de la línea dura, parte de algunos de los que están actualmente. En el camino, entonces, también designan al señor Tito Rojas como responsable, me parece, en el 2014. Finalmente, en el 2017 se dan cuenta, para revertir todo ese error, buscan a una persona que no tenga ningún antecedente ni relación abierta con ellos, ni con el CONARE, ni con el Movadef. Ese era el señor Pedro Castillo. Claro. Pedro Castillo, que lidera la huelga famosa del año 2017. Ahora, el propio SUTEP, el SUTEP de siempre, el que conocemos, el SUTEP histórico, el que se autodenomina el único sindicato legal, dice que aquí se está usurpando el nombre del SUTEP, y es un movimiento que se resiste en ese momento. Yo recuerdo mucho en las reuniones con Marilú Martens. Marilú Martens y Carlos Basombrío advirtieron lo que estaba ocurriendo. Vieron cómo el Movadef, al no poderse haber inscrito como partido político, llegó a tomar o a infiltrarse, si se quiere, en un sector del magisterio y formar esta ala más radical. Y entonces es que aparece la figura de Pedro Castillo, ¿no es cierto? Culminada la huelga, forma la Federación, ahora Castillo, Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú, el FENATE. Y el FENATE ya está, como sabemos ahora, oficializada su inscripción
gracias a Iber Maraví, nada menos que el ministro de Trabajo, y sobre el que hablábamos hace unos minutos con el señor Salguana. Por lo tanto, vamos viendo cómo van ingresando. Se formalizó ya el sindicato, ahora ingresa este señor, la prensa no levanta polvo, pero volvamos al tema. Esta ha sido una estrategia entonces muy fina y muy cuidada para que haya pasado prácticamente sin que nos demos cuenta. ¿O es que nuestra sociedad se está olvidando de lo que ha sido Sendero Luminoso y perdiendo memoria? Claro, aparentemente nadie se iba a dar cuenta, pero tampoco ellos, o mejor dicho, menosprecian a veces a la inteligencia de los periodistas. Y los periodistas han sido los que alertaron esta mañana. Además fue una reunión express. Nadie podría conseguir ese tipo de citas inmediatas, nada menos que con el Premier. Pero no solo eso, el Premier negó a través de un documento que se había recogido, sí, reunido con este señor Tito Rojas, pero en horas de la tarde, en la casa del maestro, sí tuvo un contacto directo. Cuéntenos eso, ¿qué pasó en horas de la tarde en la casa del maestro? ¿Estaba Guido Bellido? En la casa del maestro hubo una reunión con la misma delegación donde estaba el Premier y también este señor con toda su delegación. De acuerdo, entonces, de que se reunieron, porque ¿a quién más visitaría Tito en la PCM si no es a Guido Bellido? Y el vínculo que lo une, porque hemos establecido ya la relación con Pedro Castillo y hemos contado un poco en breve la historia del Movadef y cómo es un brazo político de Sendero Luminoso. Pero, ¿dónde está la relación con Guido Bellido? ¿Es, digamos, una suerte de representante de Castillo en esta suerte de cogobierno que hay con Perú Libre? Al parecer existe algún contacto y lo que pasa es que ellos continúan en el trabajo político partidario. Lo han mencionado. Tenemos un problema con ya, ahora sí. El hecho de haber registrado esta agrupación en el Ministerio de Trabajo es una garantía para ellos, porque están soñando en las próximas elecciones regionales y también provinciales. Es decir, quieren continuar avanzando. Yo creo que, pero este registro en el Ministerio de Trabajo con el tiempo, en otro gobierno, va a tener consecuencias, digamos, legales y también políticas, porque se está reconociendo a personas integrantes que tienen relación directa con el terrorismo. Se le está dando carta libre para que participen en las elecciones, en las próximas elecciones. Eso de hecho que es un delito. Claro, pero ¿usted se refiere a la formación del partido que aspira a tener Pedro Castillo o a la sola inscripción, al reconocimiento del sindicato? Al reconocimiento del sindicato en el Ministerio de Trabajo. ¿Eso es ilegal? Es ilegal, obviamente. Porque para reconocer cualquier sindicato, lo primero que hace cualquier ministro es consultar a las instancias respectivas. Eso es, por ejemplo, la DINI o la Policía Especializada. ¿Qué relación tienen estas personas? Y obviamente ahí salen los antecedentes. Y en este caso, al parecer, todo eso lo han obviado. Claro, se formalizó y punto. Incluso para una simple visita, se suele cruzar información y consultar por lo menos a la Policía Especializada, porque de lo contrario, entonces personas con antecedentes ingresarían a cada instante a diferentes ministerios. Sí, bueno, se ha presentado una moción en el Congreso para que el Premier explique esa visita del dirigente de Movadef. Lo ha hecho Alejandro Muñante, el congresista de Renovación Popular. Tendrá que asistir Bellido, pues, a dar las explicaciones que corresponden, ¿no? Pero, entre tanto, ¿cuál es su propia lectura de esta normalización? Pedro, a mí me sigue preocupando el hecho de que entiendo que hay otras preocupaciones también, la crisis, la pandemia, pero me sigue preocupando que la reacción en el Parlamento sea sumamente tibia, que la reacción en la sociedad sea sumamente tibia frente a casos comprobados. Es decir, la prensa ya viene publicando. Conversábamos con Ángel Páez, por ejemplo, el viernes pasado, y no quedaba duda, no queda duda de los vínculos, están absolutamente claros. Entonces, lo que uno se pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué el país ve lo que está ocurriendo y no hay una reacción? Lo que pasa es que en el último quinquenio es un quinquenio perdido en la lucha contra el terrorismo y también en la lucha contra el narcotráfico. Recuérdese que nosotros en Extensión de Coca hemos incrementado tremendamente, que hasta ahora ni siquiera sabemos con cifras oficiales qué cantidad de coca tenemos en el país. Y en cuanto al terrorismo, hubo una infiltración masiva por todas las instancias. Nos hemos descuidado. Y producto de ello, el resultado de todo eso es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y cuáles serían los pasos a seguir que usted teme se vayan a dar? Que ellos van a continuar. Para ellos, Mávila, esta guerra para ellos es una guerra prolongada. Es un engaño cuando dicen que en el 2000 acabó todo. No acabó todo, sigue. Ellos continúan con ese objetivo, pero también en el camino ellos son conscientes de que una posibilidad es tomar el poder a través de las armas. Pero como el mundo está cambiando, la otra posibilidad también es tomar
el poder a través de las elecciones, es decir, con las mismas herramientas de la democracia. Ellos actualmente están por ese camino. Claro, claro, están formalizando el sindicato, están haciendo coordinaciones en la oficina de la PCM, nada menos. Le agradezco, Pedro, que haya estado con nosotros explicándonos un poco más de la gravedad de lo acontecido el día de hoy y, bueno, esperamos las explicaciones que Guido Bellido tendrá que darle a quienes lo han citado ya o lo van a citar en el Parlamento. Muy amable, gracias. Vamos a la Buenas pausa noches. y regresamos.